La soledad. Muchos la entienden como un vacío doloroso, como un lugar donde parece que todo se ha apagado y ya no queda nada. Pero cuando pienso en la soledad a la luz de la palabra de Dios, descubro que no se trata de un castigo, sino de una preparación santa, un proceso divino en el que el Señor mismo aparta a una mujer escogida para trabajar en lo más profundo de su ser. No es la soledad común que hiere el corazón con la sensación de abandono. Es una soledad con propósito, un llamado íntimo a caminar más cerca del Creador, a escuchar su voz en medio del silencio. Es como si el Señor dijera: «Ven conmigo a un lugar apartado, porque tengo algo que quiero mostrarte que no puedes oír en el bullicio del mundo». Cuando leo en Isaías 41:10, siento cómo la promesa de Dios penetra en cada rincón de mi alma: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Estas palabras no son solo consuelo, son un pacto eterno. No se trata de un simple recordatorio de su presencia, sino de una seguridad absoluta de que en medio de la soledad, Él mismo se encarga de sostenernos, de afirmarnos y de levantarnos. Esa promesa convierte la soledad en un terreno sagrado, en un taller divino, donde el Maestro esculpe pacientemente la vida de su hija amada. Pienso en cómo Dios ha tratado con sus siervos a lo largo de la historia. Moisés no recibió su llamado entre el lujo de Egipto, sino en el desierto, allí donde la soledad se convirtió en su escuela espiritual. David, ungido rey, pasó años escondido en cuevas antes de ocupar el trono, y en esos días de aislamiento aprendió a depender solo del Señor. Aun el mismo Jesús fue llevado al desierto para ser probado antes de iniciar su ministerio. ¿Cómo podría ser diferente con una mujer elegida por Dios? Ella también será apartada, también caminará por senderos donde la compañía humana se desvanece, pero allí, en ese aparente abandono, descubrirá que nunca ha estado sola. La soledad de la que hablo no es ausencia de amor, es la evidencia del amor más grande. Es el Padre que dice: «Necesito moldearte, necesito prepararte para lo que viene». Cada lágrima que cae en esa temporada es recogida por Él. Cada noche de silencio se convierte en un altar donde su voz resuena con más fuerza. Lo que otros llaman pérdida, Dios lo llama transformación. Lo que parece un vacío, Él lo convierte en plenitud. Es en la quietud donde se fortalecen la fe y la paciencia, donde el carácter es purificado como el oro en el fuego, donde la mujer elegida aprende que su seguridad no está en los lazos humanos, sino en la presencia inmutable de su Dios. He aprendido que esta soledad es necesaria porque la misión que el Señor confía a sus hijas escogidas no puede ser sostenida con fuerzas humanas. Se necesita un espíritu refinado, una fe inquebrantable, una confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Y nada de eso se forma en la comodidad. Todo eso nace en el silencio, en la renuncia, en las noches en que parece que nadie entiende. Es ahí cuando la mujer se da cuenta de que el único que realmente la sostiene es el Señor. Como un joyero que trabaja con una piedra en bruto, Dios toma a su hija y con cada golpe preciso, con cada corte exacto, va dando forma a una joya preciosa. La soledad se convierte entonces en un taller divino donde se elimina lo que estorba, se pule lo que debe brillar, se fortalece lo que parecía débil. No hay nada desperdiciado en este proceso. Cada separación, cada puerta cerrada, cada relación que se desvanece es parte del cincel de Dios que prepara algo mayor. La mujer que hoy siente que camina sola debe entender que está en medio de una obra maestra.
El Maestro la está preparando para un propósito que excede su comprensión, la está formando para sostener el peso de la misión que le será confiada. Y mientras el mundo ve vacío, el cielo ve plenitud. Mientras otros ven soledad, Dios ve preparación. La soledad, lejos de ser una señal de abandono, es una invitación a una intimidad más profunda con aquel que nos creó. Es un espacio donde todo lo superficial se desvanece y solo queda lo eterno. Allí, en la quietud, el corazón aprende a latir al ritmo de la voluntad de Dios, la mente se renueva con su palabra y el espíritu se fortalece con su presencia. Y aunque pueda parecer doloroso, ese aislamiento es en realidad la evidencia más clara de que Dios está obrando, de que su mano está sobre la vida de esa mujer, de que Él la está preparando no para algo pequeño, sino para algo grande, eterno y glorioso. La soledad no es un accidente ni un momento vacío en la vida de quienes pertenecen al Señor. Cada vez que miro las páginas de la Escritura, comprendo con mayor claridad que cuando Dios llama a alguien para un propósito mayor, lo primero que hace es apartarlo del ruido del mundo. No lo hace para castigarlo ni para dejarlo en el olvido, sino porque sabe que solo en ese silencio profundo donde las voces humanas desaparecen y el corazón se siente expuesto, puede obrar con la intensidad que ese llamado exige. La soledad es el taller secreto de Dios, el horno donde forja el carácter, la fe y la obediencia de sus siervos. A lo largo de mi caminar con el Señor, he aprendido que los grandes propósitos no nacen en la comodidad, sino en el quebranto. No se levantan en medio de multitudes, sino en la intimidad con el Creador. El aislamiento, que muchas veces parece injusto o doloroso, en realidad es una evidencia de que Dios está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Es en ese proceso oculto, lejos de los ojos del mundo, donde Él elimina lo que estorba, arranca lo que no produce fruto y fortalece lo que necesita permanecer. La soledad se convierte así en un lugar sagrado, en una especie de desierto donde todo lo superficial se desvanece y solo permanece lo eterno. Al pensar en este misterio divino, no puedo evitar recordar que en la Biblia ningún hombre o mujer escogido por Dios fue lanzado al cumplimiento de su propósito sin antes atravesar un tiempo de aislamiento. Moisés, David, Jesús, todos ellos fueron probados en la soledad. Todos conocieron la dureza del desierto, de las cuevas, de los lugares apartados. Y todos entendieron a su debido tiempo que aquella etapa que parecía interminable no era un obstáculo, sino la plataforma desde la cual Dios los lanzaría hacia su destino. La soledad es por tanto la antesala del propósito, el entrenamiento invisible que prepara para la batalla visible. El mundo nos enseña a temer la soledad, a buscar siempre la compañía, a llenar los vacíos con distracciones pasajeras. Pero el Señor nos enseña lo contrario, que en el silencio Él habla más claro que en la ausencia de apoyos humanos. Descubrimos la presencia de aquel que nunca falla. Es ahí donde aprendemos que la dependencia no está en los recursos, ni en las conexiones, ni en la aprobación de los demás, sino únicamente en Dios. Y cuando uno ha probado esa realidad, ya no vuelve a ser el mismo. Sale de la soledad con una fe más firme, con un carácter más fuerte, con una visión más clara de lo que significa caminar bajo la voluntad del Padre. He visto en mi propia vida que los tiempos de mayor crecimiento espiritual no llegaron en los días fáciles, sino en aquellos donde me sentí más aislado. Fue allí donde aprendí a escuchar con más atención, a rendirme con más sinceridad, a confiar con más profundidad. Dios usa la soledad como un cincel que talla el alma, como un fuego que purifica la plata, como una escuela
donde el maestro enseña lecciones que nunca se olvidan. Por eso digo con convicción, la soledad no es un enemigo, sino un aliado en el plan divino. Es un regalo disfrazado de prueba, un pasaje necesario hacia la plenitud del propósito de Dios. Cuando pienso en Moisés, no veo únicamente al gran libertador de Israel, al hombre que extendió su vara y vio abrirse el Mar Rojo. Lo veo primero como aquel que tuvo que pasar 40 años en el desierto, apartado de la grandeza del palacio de Egipto, separado de todo lo que conocía, enfrentado a la soledad más profunda. Y es ahí, en ese escenario, que muchos considerarían un fracaso, donde Dios estaba preparando a su siervo para la misión más trascendente de su vida. 40 años no fueron un accidente ni un número al azar. 40 años fueron el tiempo exacto que Dios determinó para despojar a Moisés de su orgullo, para arrancar de su corazón la identidad de príncipe egipcio y darle en su lugar el corazón de un siervo humilde. Imagino a Moisés, acostumbrado a las comodidades y honores de la corte, enfrentarse de repente a la crudeza del desierto. Ya no tenía sirvientes a su lado, ya no vestía las ropas lujosas del faraón, ya no caminaba entre columnas de mármol, sino entre piedras y arena interminable. Sus días se llenaban de labores sencillas: cuidar ovejas, buscar agua, soportar el calor abrasador y el frío de la noche. Todo lo que una vez le definía quedó atrás. En esa aparente pérdida, Dios estaba formando el carácter de un líder que no dependería de títulos humanos, sino de la autoridad divina. Durante esos años de soledad, Moisés aprendió la lección más dura y más necesaria: depender absolutamente de Dios. Nadie lo aplaudía, nadie lo reconocía, nadie lo buscaba. Pero Dios estaba allí observando cada paso, moldeando cada rasgo de su carácter. El desierto se convirtió en el aula donde Moisés aprendió obediencia, paciencia y fe. Allí entendió que no era él quien salvaría a Israel, sino el Señor. Allí descubrió que el poder humano tiene límites, pero la fuerza de Dios no conoce fronteras. Aquello que parecía silencio en realidad era la voz de Dios susurrando a su corazón. Es interesante notar que Moisés no fue llamado inmediatamente después de huir de Egipto. Pasaron décadas enteras hasta que escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente. ¿Por qué tanto tiempo? Porque el Señor no se apresura. Él sabe cuándo un corazón está listo, cuando un siervo ha sido despojado de sí mismo y puede ser lleno de la gloria divina. Moisés necesitaba olvidar que alguna vez fue príncipe para recordar que siempre había sido hijo del Dios viviente. Ese proceso de transformación no ocurre en un instante. Requiere años de quietud, de aparente anonimato, de vida sencilla, hasta que el alma se rinde por completo. Cada día en el desierto fue parte de un entrenamiento invisible. Mientras cuidaba ovejas, en realidad estaba aprendiendo a pastorear un pueblo. Mientras caminaba entre las arenas, estaba adquiriendo resistencia para guiar a Israel por 40 años más. Mientras parecía olvidado, estaba siendo recordado en el cielo. Moisés salió del desierto no como el hombre que huyó de Egipto, sino como el instrumento elegido por Dios para desafiar al faraón y liberar a millones de esclavos. Sin esa soledad, jamás habría estado preparado para la magnitud de su misión. Cuando pienso en David, no me viene primero a la mente la imagen del rey en su trono rodeado de honores y victorias. Pienso en el joven que, a pesar de haber sido ungido por el profeta Samuel, tuvo que pasar años escondido en cuevas, huyendo de la persecución de Saúl. Pienso en aquel muchacho que conocía la promesa de Dios sobre su vida, pero que cada día parecía alejarse más de su cumplimiento.
Esa tensión entre lo que Dios había dicho y lo que él estaba viviendo es la esencia de la soledad que forma, que quiebra, que refina el corazón de un siervo del Señor. Imaginen por un momento a David, sabiendo que había sido escogido para gobernar, pero obligado a esconderse como un fugitivo. Sus noches no eran en un palacio, sino en cavernas húmedas y oscuras. Sus compañeros no eran cortesanos, sino hombres quebrantados, perseguidos, muchos de ellos descontentos con la vida. Y sin embargo, allí en medio de ese aparente abandono, David aprendió la lección que lo marcaría para siempre: confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Esa confianza no se aprende en la abundancia, se aprende en la escasez. No se forma en los días fáciles, se forja en la soledad de las pruebas. Es en las cuevas donde David escribió algunos de los salmos más profundos y conmovedores. Palabras que hasta hoy nos fortalecen, nacieron en noches de lágrimas y clamor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No fueron versos escritos en un escritorio cómodo, sino confesiones arrancadas de un corazón que sabía lo que era tener hambre, miedo y soledad. Cada salmo que brotaba de sus labios era un testimonio de que aún en la oscuridad, la presencia de Dios era real y suficiente. Allí aprendió que la verdadera fortaleza no estaba en la espada, sino en la adoración. No en la venganza, sino en la obediencia, no en la astucia humana, sino en la fidelidad del Señor. Años pasaron antes de que David ocupara el trono, y cada día de espera fue parte del plan divino. Dios sabía que un rey formado únicamente en la victoria no podría sostener la responsabilidad de guiar a su pueblo. Pero un rey que había llorado en las cuevas, que había sido traicionado, que había sentido el peso de la soledad, ese rey tendría la sensibilidad y la humildad necesarias para gobernar con el corazón conforme al de Dios. La soledad, lejos de ser un obstáculo, fue la escuela que preparó a David para su destino. Muchas veces como creyentes nos encontramos en esa misma tensión. Dios nos ha mostrado un propósito, pero nuestras circunstancias parecen contradecirlo. Y ahí es donde debemos recordar a David. Sus cuevas no fueron su final, fueron su entrenamiento. Lo que parecía retraso era en realidad preparación. Cada paso en la oscuridad lo acercaba a la luz del cumplimiento de la promesa. Y así, cuando finalmente se sentó en el trono, no lo hizo como un joven impulsivo, sino como un hombre moldeado por la soledad, fortalecido por la fe y probado por el fuego de la espera. Cuando pienso en nuestro Señor Jesucristo, veo con claridad que aun Él, siendo el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio sin antes pasar por un tiempo de soledad. El Evangelio nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches. Ese detalle nunca ha sido un adorno narrativo, sino una revelación profunda si el mismo Hijo de Dios necesitó un tiempo apartado, lejos de la multitud en quietud y ayuno, para ser preparado y fortalecido. ¿Cuánto más nosotros necesitamos esos momentos de silencio y soledad en la presencia del Padre? En aquel desierto Jesús no estaba rodeado de aplausos ni de seguidores. No había nadie que lo animara, ni discípulos que lo sostuvieran. Estaba solo con el Padre, enfrentando la crudeza del hambre, el agotamiento del cuerpo y sobre todo la confrontación con el enemigo. Satanás vino a tentarlo, a presentarle atajos, a ofrecerle caminos fáciles para alcanzar lo que el Padre ya había prometido. Y en ese escenario de soledad absoluta, Jesús nos mostró el secreto de la victoria, la palabra de Dios. No respondió con argumentos humanos, no buscó justificarse con su poder divino, sino que en cada tentación declaró con firmeza: escrito está. Esa respuesta nos enseña algo esencial.
La soledad no es simplemente ausencia de compañía, es el lugar donde la fe se define. En el desierto, Jesús nos mostró que el verdadero sostén no es el pan físico, sino cada palabra que sale de la boca de Dios. Nos mostró que no necesitamos probar quiénes somos con milagros espectaculares, porque nuestra identidad ya está asegurada en el amor del Padre. Nos mostró que no necesitamos adorar a nadie más, aunque parezca que eso nos daría poder y reconocimiento, porque solo Dios merece nuestra devoción. Allí, en ese tiempo de aislamiento, se establecieron los fundamentos de un ministerio que cambiaría la historia del mundo. Yo me detengo a pensar en lo que significa este ejemplo para nosotros. Si Jesús, perfecto sin pecado, encontró necesario retirarse a la soledad para buscar al Padre, ¿cómo podemos nosotros pretender avanzar en nuestra vida espiritual sin esos momentos? El desierto fue un campo de batalla, pero también fue un lugar de intimidad. Fue allí donde Jesús experimentó la cercanía del Padre en medio de la prueba. Fue allí donde fortaleció su espíritu para enfrentar la incomprensión, el rechazo y finalmente la cruz. Y fue allí donde nos dejó una lección eterna: la soledad, cuando es vivida en la presencia de Dios, no es debilidad, sino la fuente de la verdadera fortaleza. Así como Moisés necesitó su tiempo en el desierto, así como David fue probado en las cuevas, también nuestro Señor pasó por ese lugar de silencio y lucha. Y en todos esos ejemplos encontramos un mismo patrón: Dios aparta a los suyos, los deja en soledad, no para destruirlos, sino para prepararlos. Cuando salimos de ese proceso, no salimos iguales. Salimos más firmes, más sensibles a la voz de Dios, más conscientes de que nuestra dependencia absoluta está en Él y solo en Él. Soledad no es un accidente, ni un error, ni una casualidad amarga de la vida. Es una etapa diseñada con precisión por la mano de Dios, un proceso necesario en el cual Él moldea, transforma y refina a quien ha sido escogida para un propósito mayor. Cuando una mujer atraviesa por esa soledad, no debe pensar que ha sido abandonada, sino que ha sido llevada a un lugar de entrenamiento interior, un taller secreto en el que el Señor trabaja en lo más profundo de su ser. Yo mismo he visto a través de la Escritura y de la experiencia pastoral cómo la soledad se convierte en un fuego que purifica en una escuela, donde el corazón aprende lecciones que jamás podría asimilar en la comodidad de la multitud. En medio de esa soledad, el Espíritu Santo comienza a revelar verdades que antes parecían lejanas. La mujer que ha sido apartada descubre que las voces externas ya no tienen poder, porque el Señor ha silenciado todo lo que podía distraerla. Es allí donde se enfrenta a sí misma, donde sus temores, sus inseguridades, sus anhelos más ocultos salen a la superficie. Y en ese desierto interno Dios no huye ni guarda silencio para castigarla. Al contrario, Él está más cerca que nunca, hablando en un susurro, guiando cada paso, recordándole que su identidad no depende de lo que otros piensen, sino de lo que Cristo ya ha decretado sobre ella. La soledad se convierte en una herramienta de transformación. No es solamente un tiempo de espera, es un laboratorio divino donde se derriban viejos cimientos y se levantan otros nuevos. El carácter es confrontado, el orgullo es quebrado, la dependencia humana se disuelve. Todo lo que parecía sólido en lo terrenal comienza a resquebrajarse para que solo lo eterno permanezca. Y aunque este proceso duele, es necesario porque el Señor no confía grandes propósitos a corazones que aún dependen de fuerzas pasajeras. Él sabe que una misión sagrada requiere una fe inquebrantable, y esa fe solo se forja en la soledad. Cuando pienso en Moisés en el desierto, en David escondido en las cuevas, en Jesús mismo ayunando 40 días en el silencio de la aridez,
veo que la soledad fue el escenario donde sus almas fueron preparadas para lo que venía después. No fue un tiempo vacío, sino una temporada de formación. Lo mismo ocurre con aquella mujer llamada y separada. Ella puede llorar en su intimidad, puede sentirse incomprendida, incluso tentada a pensar que el Señor guarda silencio, pero en realidad cada lágrima está regando las semillas de un futuro fructífero. Lo que ahora parece doloroso, un día se revelará como el fundamento de su fortaleza. Este proceso interior no solo la cambia por fuera, lo más importante es que la cambia por dentro. Las prioridades comienzan a reordenarse, los deseos del corazón se alinean con los de Dios, la mirada se eleva por encima de lo inmediato y se enfoca en lo eterno. La mujer que antes dependía de palabras de aprobación, de la compañía constante, de la seguridad de relaciones humanas, aprende a caminar sola con Dios. Y al caminar sola con Él, descubre que en realidad nunca ha estado sola. La soledad paradójicamente se convierte en el lugar de mayor comunión. El enemigo intentará aprovechar este proceso para sembrar dudas. Le susurrará que no tiene sentido, que ha sido olvidada, que sus oraciones no son escuchadas. Pero la verdad es otra, esa soledad es la evidencia de que Dios la considera digna de una preparación especial. Si el Señor permite que atraviese esta etapa, es porque confía en que después de ser refinada, ella sostendrá lo que muchos no podrían. El oro no se purifica en la superficie, sino en el fuego. Así también, el corazón llamado no se fortalece en los aplausos, sino en el silencio. Por eso la soledad no debe interpretarse como una derrota, sino como un proceso intencional, un entrenamiento divino que tiene un solo propósito: transformarla desde adentro. Cada día en ese aparente aislamiento es en realidad un paso más hacia la plenitud del propósito. Cada pérdida que experimenta es una liberación de algo que no podría acompañarla en la nueva temporada. Cada silencio es un espacio para escuchar la voz del Padre con mayor claridad. Cada noche de lágrimas es una preparación para amaneceres de gloria. La soledad vista con ojos espirituales es la sala de espera del propósito. Allí el Señor talla con paciencia como un escultor que no tiene prisa, sabiendo que la belleza de la obra solo se revelará cuando llegue el tiempo. Y mientras tanto, esa mujer aprende, crece madura. Aprende que la verdadera seguridad no está en las conexiones humanas, sino en la fidelidad de Dios. Crece en resistencia, en paciencia, en discernimiento. Madura en la fe, en la confianza, en la certeza de que si Dios la apartó es porque tiene planes más altos de lo que ella misma puede imaginar. Así es como la soledad cumple su verdadero papel: no destruye, sino que edifica. No arranca sin sembrar, no quita sin dar, no vacía sin llenar. Es un proceso sagrado en el que el Espíritu Santo toma lo quebrantado y lo convierte en fortaleza, toma lo inseguro y lo vuelve convicción, toma lo débil y lo transforma en poder. Lo que parecía un castigo se revela como un privilegio, porque solo a los escogidos se les concede el honor de ser moldeados en la intimidad de la presencia de Dios. Cuando Dios permite que una mujer sea llevada a la soledad, su propósito principal no es dejarla vacía, sino enseñarle a depender completamente de Él. Es allí en el silencio donde las voces humanas se apagan, cuando el corazón empieza a escuchar con claridad que la verdadera seguridad no está en los demás, ni en las circunstancias, ni en lo que se puede controlar, sino únicamente en el Señor. Muchas veces, mientras estamos rodeados de amistades, de proyectos, de actividades, creemos que confiamos en Dios, pero en realidad descansamos en apoyos humanos.
La soledad arranca esas muletas, derriba esas dependencias y revela en quién hemos puesto nuestra fe. En ese lugar apartado, la mujer descubre que no tiene a quién correr más que a Cristo. Sus fuerzas ya no son suficientes, sus recursos, ya no bastan sus relaciones, ya no llenan el vacío. Entonces, como el salmista clama, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa confesión no surge de la teoría, sino de la experiencia. El alma que se siente débil y abandonada encuentra en la presencia de Dios la única fuente inagotable de fortaleza. Y así, lo que parecía una pérdida se convierte en el descubrimiento más grande que el Señor es suficiente. Cuando todas las puertas se cierran, cuando las manos que antes sostenían se sueltan, cuando las palabras de aliento ya no llegan, es entonces cuando la mujer aprende a vivir de cada promesa divina. Isaías 41 deja de ser solo un versículo memorizado y se transforma en un ancla para el alma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La soledad convierte estas palabras en realidad palpable, porque es en el vacío donde la voz de Dios resuena con más poder. En ese tiempo la oración se vuelve más profunda. Ya no se ora por costumbre ni para cumplir un deber religioso, sino porque el alma anhela a Dios como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cada conversación con Él se convierte en alimento, cada momento de comunión es sustento. Y así la dependencia se traslada de lo visible a lo invisible, de lo temporal a lo eterno. Se aprende a vivir día a día confiando en que el Señor proveerá, guiará, protegerá. Es inevitable que surjan dudas, que aparezcan temores, que la soledad pese como una carga. Pero es precisamente allí donde el Espíritu Santo ministra consuelo. Él enseña que el descanso verdadero no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de la presencia de Dios. En Isaías 30:15, el Señor declara: «En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza». Este versículo cobra vida en la soledad, porque no hay nada más que hacer que descansar en los brazos del Padre. La dependencia que nace en la soledad no es pasajera, sino que se convierte en un estilo de vida. La mujer aprende a caminar guiada por la voz de Dios en los pequeños detalles, en la manera de tomar decisiones, en el modo de enfrentar los temores, en la confianza diaria para esperar lo que aún no se ve. La fe deja de ser una idea y se transforma en un hábito, en una postura del corazón. Y esta dependencia absoluta se convierte en la mayor fortaleza, porque quien confía totalmente en el Señor no será movido por los vientos de la duda ni por las tormentas de la vida. El enemigo intentará usar la soledad para sembrar desesperanza, para hacer creer que esa mujer ha sido olvidada. Pero cuanto más intentan esas voces oscurecer su fe, más fuerte resuena la certeza de que Dios está presente. Y ella aprende a responder con verdad bíblica, a levantar la palabra como espada en medio de la prueba, a recordar que aunque padre y madre la dejaran, con todo Jehová la recogerá. Esa confianza forjada en lágrimas y oración es inquebrantable. Así la soledad cumple este propósito santo: arrancar la confianza en lo humano y arraigar el alma en lo divino. Lo que antes era dependencia de personas, ahora es dependencia de Cristo. Lo que antes era confianza en recursos, ahora es confianza en la provisión de Dios. Lo que antes era necesidad de aprobación, ahora es descanso en la gracia del Señor. Esta transformación no ocurre de un día para otro, sino en un proceso continuo de rendición. Cada día en soledad se convierte en una oportunidad para aprender a decir: Señor, sin ti
no soy nada, pero contigo lo tengo todo. La soledad también cumple un papel esencial como un filtro divino. Cuando el Señor aparta a una mujer, no solo lo hace para fortalecer su dependencia de Él, sino también para limpiar su vida de todo aquello que no corresponde a la nueva temporada que está por comenzar. Y ese proceso no siempre es suave. Muchas veces se siente como pérdida, como rechazo, como puertas que se cierran sin explicación. Sin embargo, detrás de cada desprendimiento hay una mano amorosa que está protegiendo su destino. He visto cómo el Señor en su sabiduría quita relaciones que parecían inquebrantables. Amistades de años, se enfrían vínculos que antes daban seguridad, se disuelven caminos que parecían promisorios, de repente se vuelven inaccesibles. Al principio la mujer siente dolor, siente que algo valioso le ha sido arrebatado. Pero lo que en realidad ocurre es que Dios está removiendo cargas que impedirían su avance, está apartando personas cuyas intenciones no están alineadas con su propósito eterno, está cerrando puertas que la llevarían a un lugar equivocado. Lo que parece traición o abandono en realidad es liberación. José, vendido por sus propios hermanos, podría haber creído que su vida se había terminado. Pero esa misma traición lo colocó en la ruta hacia Egipto, donde Dios lo levantaría como gobernador. Lo que parecía una desgracia era la estrategia divina para posicionarlo en el lugar correcto. Así también, cuando una mujer elegida atraviesa la pérdida de una relación, la cancelación de un plan o el fin de una etapa, debe entender que el Señor está obrando en secreto, preservando su destino. No todo lo que parece bueno a los ojos humanos es realmente una bendición. No toda oportunidad es enviada por Dios. Por eso Él corta lo que no debe permanecer. Este proceso de separación duele porque toca lo familiar. La mujer debe dejar atrás lo que un día le dio seguridad, un grupo, una costumbre, un ambiente donde se sentía cómoda. Dios sabe que lo cómodo puede convertirse en una trampa, que lo conocido puede atarla y evitar que camine hacia lo desconocido donde está la verdadera promesa. Por eso Él quita lo que ya no corresponde, aunque el corazón aún lo desee. Como un jardinero que poda la rama para que dé más fruto, así actúa el Padre, corta lo que sobra, lo que estorba, lo que limita. Y aunque la poda es dolorosa, es la prueba de que hay vida y crecimiento. En ese tiempo de soledad, la mujer empieza a ver con claridad qué cosas ya no pueden acompañarla. Relaciones superficiales que solo la distraían, se diluyen hábitos que la mantenían en lo terrenal, pierden atractivo ambientes que antes parecían agradables, ya no producen paz. El Espíritu Santo ilumina lo que antes estaba oculto y muestra con nitidez aquello que no es compatible con la santidad. Y entonces ella comprende que ser elegida implica ser separada, y que la separación no es rechazo, sino purificación. El apóstol Pablo escribió: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?». 2 Corintios 6:14. Ese principio se hace real en la soledad. Dios no permitirá que su hija permanezca en círculos donde su fe se apague, no permitirá que siga caminando con amistades que desvían su propósito, no permitirá que se aferre a proyectos que no nacieron en su voluntad. Él la aparta, aunque duela, porque sabe que lo que viene requiere un corazón libre de ataduras. El resultado de este filtro divino es una vida más ligera, un espíritu más enfocado, una visión más clara. Lo que parecía pérdida se revela como protección. Lo que parecía un obstáculo se convierte en una señal de dirección. Lo que parecía vacío se transforma en espacio para que lo nuevo florezca.
Y en ese espacio limpio, el Señor comienza a plantar semillas de lo eterno, a traer relaciones que edifiquen oportunidades que provengan de Él, caminos que conduzcan al propósito. Así la soledad actúa como un crisol donde se derrite lo que no sirve y queda solo lo puro. Es un proceso en el que Dios limpia, ordena y redefine. Y aunque los ojos humanos solo ven pérdidas, el alma comienza a discernir que esas pérdidas eran necesarias, que esos desprendimientos eran la condición para avanzar, que esa limpieza era indispensable para caminar en la plenitud del llamado. La soledad no solo enseña a depender de Dios y a soltar lo que no conviene, también se convierte en el taller secreto donde el Señor edifica la fortaleza interior. Allí, en ese espacio donde ya no hay distracciones ni apoyos humanos, la mujer es procesada, refinada y consolidada para poder sostener el peso de su propósito sin quebrarse. No se trata de un entrenamiento superficial, sino de una obra profunda que toca cada fibra de su ser. En medio de esa soledad, el carácter es confrontado. El orgullo que antes pasaba desapercibido sale a la luz. La impaciencia se revela en su desnudez. Los miedos ocultos se hacen visibles. Y lejos de ser un castigo, este enfrentamiento con las propias debilidades es una oportunidad de transformación. El Espíritu Santo comienza a pulir como un orfebre que trabaja el oro en el fuego. Cada área frágil es fortalecida, cada herida escondida es sanada, cada temor es reemplazado por fe. Lo que parecía una grieta se convierte en un punto de apoyo para experimentar la gracia de Dios. Recordemos lo que dice Malaquías 3:3. Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Ese es el trabajo que el Señor hace en el alma de una mujer apartada. La soledad se convierte en el horno donde se derrite la escoria, en la fragua donde se forja la resistencia. Cada día en ese proceso añade una capa de fortaleza que no puede ser adquirida en otro lugar. La mujer que antes se quebraba fácilmente por una palabra de rechazo, ahora aprende a permanecer firme aunque el mundo no la entienda. La que antes se desanimaba frente a la crítica, ahora se sostiene porque su valor no depende de los demás, sino de lo que Dios ha dicho de ella. La que antes necesitaba aplausos para avanzar, ahora camina con convicción, aunque nadie la aplauda. Esa es la fuerza interior que solo se construye en el silencio con Dios. El enemigo intentará usar la soledad como un arma, susurrando que la debilidad la vencerá, que no podrá resistir, que se desplomará bajo el peso de la prueba. Pero es precisamente en esa prueba donde se revela que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Como dijo el apóstol Pablo, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». La mujer aprende que su verdadera fortaleza no proviene de sí misma, sino de Cristo en ella. Y esa revelación se convierte en una fuente inagotable de valor. Cada batalla enfrentada en la soledad es un entrenamiento para el futuro. Cada lágrima derramada en oración fortalece su espíritu. Cada noche de incertidumbre vencida con fe, construye en ella una resiliencia que ningún viento podrá tumbar. El Señor la prepara no para una vida fácil, sino para una misión eterna. Y esa misión requiere una columna interior firme, capaz de soportar tormentas, capaz de perseverar cuando todo parece perdido, capaz de mantenerse fiel aunque el camino se vuelva oscuro. La fortaleza que nace en la soledad no se nota de inmediato, pero se manifiesta con poder cuando llega el tiempo de enfrentar pruebas mayores. Así como David aprendió a luchar contra osos y leones en secreto antes de enfrentarse a Goliat, la mujer elegida aprende en su soledad a vencer batallas invisibles. Y cuando llegue el momento de la batalla pública, se levantará con una confianza que nadie podrá explicar, porque ya ha sido entrenada en lo secreto.
Lo que parecía un proceso interminable de quebranto se revela como una construcción sólida. La mujer que antes temía quedarse sola, ahora camina con la certeza de que Dios es su roca. La que antes buscaba refugio en otros, ahora encuentra su fortaleza en el Altísimo. La que antes se sentía frágil, ahora se levanta con autoridad espiritual. Esa es la obra del Señor, transformar lo débil en fuerte, lo quebrado en entero, lo inseguro en convicción. En ese proceso, la identidad también se fortalece. Ella ya no duda de quién es en Cristo, ya no vacila al escuchar voces contrarias, ya no se tambalea frente a la incomprensión. Ha aprendido en la soledad que su valor no depende de lo que haga, ni de lo que tenga, ni de lo que los demás digan, sino de lo que el Creador declaró desde el principio. Y esa convicción se convierte en el ancla de su vida. La soledad edifica una fuerza interior indestructible, no una fuerza arrogante ni autosuficiente, sino una fortaleza enraizada en la presencia de Dios, nutrida por su palabra y sostenida por su Espíritu. Esa fuerza es la que la capacita para cumplir su propósito sin rendirse, sin quebrarse y sin apartarse del camino. Cuando una mujer ha pasado por la experiencia profunda de caminar en soledad junto al Señor, su vida nunca vuelve a ser la misma. No hablo de una soledad vacía, sino de ese aislamiento divino en el que Dios mismo se convierte en su única compañía, su fuerza, su esperanza. En esos momentos, cuando las puertas se cerraron, cuando los amigos se alejaron, cuando las promesas humanas se desvanecieron, fue ahí donde aprendió a depender únicamente de la voz de Dios. Y en ese proceso silencioso, muchas veces doloroso, fue moldeada, refinada, transformada desde lo más íntimo de su ser. Lo que parecía una etapa interminable de pérdida se convirtió en la base de una nueva identidad, en un fundamento sólido sobre el cual caminará el resto de su vida. Lo que antes la hacía sentirse débil, frágil y rechazada, ahora es testimonio de la obra poderosa del Espíritu Santo en ella. El mismo desierto que parecía un castigo se ha transformado en un lugar santo donde descubrió que la presencia de Dios era suficiente, donde escuchó sus promesas con más claridad que nunca. Así como Moisés salió del desierto convertido en líder, como David salió de las cuevas con un corazón fortalecido, como Jesús salió del aislamiento en el poder del Espíritu Santo, de la misma manera aquella mujer que atravesó la soledad con fe, emerge renovada con un propósito más alto que cualquier cosa que hubiera imaginado. Ella ya no teme la incomprensión de quienes no pueden entender su proceso, porque ahora camina con una convicción que no necesita validación externa. El rechazo de los hombres se ha convertido en confirmación divina. Lo que antes fue lágrimas, ahora es fortaleza. Lo que antes fue silencio, ahora es autoridad espiritual. Lo que antes fue soledad, ahora es comunión íntima con el Dios vivo. Cada paso de su recorrido solitario se convierte en un testimonio de que Dios nunca abandona a los suyos y que cada desierto tiene una tierra prometida al final. El fruto de esa soledad no es simplemente resistencia, sino transformación completa. Ya no es la misma que entró al proceso, porque en la intimidad de su dolor aprendió a ver la mano de Dios en todo. Su carácter fue purificado, su fe consolidada, su visión aclarada. Y ahora cuando se levanta después de ese tiempo de prueba, no lo hace como alguien marcado por la derrota, sino como una mujer investida de un nuevo poder, de una autoridad que solo puede provenir de haber estado a solas con Dios. Su caminar ya no es temeroso, sino firme. Sus palabras ya no son vacías, sino llenas de verdad y vida. Su mirada ya no refleja incertidumbre, sino la seguridad de alguien que ha visto la fidelidad de Dios en lo más profundo de la soledad.
La autoridad espiritual que una mujer recibe después de haber caminado en la soledad con Dios no se obtiene de un libro, ni de un título, ni de una posición humana. Es una autoridad que nace en las lágrimas, en las noches silenciosas, donde solo el Señor escuchó su clamor. Antes aquello que parecía debilidad, su llanto, sus dudas, su sensación de abandono, era interpretado como fracaso. Pero ahora, después de haber sido procesada en lo secreto, esas mismas experiencias se han convertido en la fuente de un poder inquebrantable. Lo que el enemigo quiso usar para destruirla, Dios lo transformó en una plataforma desde la cual ella ahora se levanta con un espíritu firme. La autoridad que posee no depende de la opinión de los demás. No se sostiene en halagos ni en reconocimientos. Se sostiene en la certeza de haber conocido a Dios, en lo íntimo de haberlo escuchado en medio del silencio, de haber sido sostenida por su mano cuando no había nadie más. Esa autoridad no puede ser discutida porque no fue conferida por hombres, sino por el mismo Creador. Así como José, vendido, traicionado y encarcelado, salió de su proceso con un poder que nadie podía negar, así también esta mujer que ha atravesado la soledad con fe, ahora irradia una presencia distinta e imposible de ignorar. Lo que antes la hacía sentirse invisible ahora es lo que le da fuerza para hablar con valentía. Cuando abre su boca, sus palabras no son teóricas, son vivencias. Habla desde la experiencia de haber sido quebrada y restaurada por el Señor. Cada palabra está impregnada de verdad porque proviene de alguien que ha conocido la fidelidad de Dios en primera persona. Ya no habla como quien repite lo que otros dijeron, sino como quien ha visto y ha palpado con sus propios ojos la obra del Espíritu Santo. Esa diferencia se nota porque cuando ella habla, los corazones se conmueven, las mentes se despiertan y las vidas son desafiadas. La autoridad también se manifiesta en la manera en que enfrenta las adversidades. Antes, cualquier obstáculo la derribaba fácilmente porque buscaba sostenerse en fuerzas humanas. Ahora, después de la soledad, enfrenta las pruebas con una convicción firme, sabe que si Dios la sostuvo en lo más difícil, también la sostendrá en lo que venga. La tormenta ya no la intimida, porque en el silencio aprendió que la voz de Dios calma cualquier tempestad. Esa seguridad interna se proyecta hacia afuera, y quienes la rodean perciben que hay en ella algo distinto, un peso espiritual que no se puede negar. El enemigo lo sabe y por eso teme a quienes han sido procesados en lo secreto, porque la autoridad que proviene de Dios no puede ser arrebatada ni falsificada. Esa mujer que antes lloraba en su habitación, sintiéndose rechazada, ahora camina con la certeza de que su llamado es real, que su propósito está marcado por el cielo. Sus pasos son firmes, no porque confíe en sí misma, sino porque confía en aquel que nunca la abandonó. La autoridad no se mide por el volumen de su voz, sino por la unción que la respalda. Y esa unción fue formada en el crisol de la soledad. Así como Jesús salió del desierto lleno del Espíritu Santo y con poder, esta mujer emerge de su aislamiento con una nueva unción, con una fortaleza que no puede ser quebrada, con una presencia que impacta. Donde antes se sentía invisible, ahora brilla con la luz de Cristo. Donde antes guardaba silencio por temor, ahora habla con denuedo. Donde antes se sentía incapaz, ahora actúa con la certeza de que Dios la respalda. La autoridad que hoy lleva no es un adorno, es una marca. Es la evidencia de que lo que parecía un tiempo perdido fue en realidad el taller secreto de Dios, donde fue equipada para caminar en un propósito mayor. La firmeza que surge después de la soledad no es un simple rasgo de carácter, sino el resultado de haber pasado por un fuego que parecía interminable.
Aquella mujer que antes se quebraba con facilidad, que dudaba al primer viento contrario, ahora se mantiene de pie como un árbol cuyas raíces se hundieron profundamente en la presencia de Dios. Cada lágrima derramada en la intimidad se convirtió en agua que nutrió esas raíces. Cada silencio doloroso fue tierra fértil donde su fe se afianzó, y cada pérdida aparente fue el cincel con el que el Señor fortaleció su espíritu. Lo que parecía un desierto interminable fue en realidad la escuela de la firmeza. Esta firmeza no significa ausencia de dolor. Todavía recuerda las noches en que su corazón parecía partirse, las preguntas sin respuesta, los momentos en los que sintió que no había salida. Pero ahora, cuando mira hacia atrás, entiende que cada una de esas pruebas construyó en ella una resistencia que nada ni nadie puede derribar. El mismo proceso que la llevó a sentirse débil terminó revelando que en Cristo su debilidad se transformó en fortaleza. Lo que una vez fue motivo de llanto, ahora es la base de su seguridad. La firmeza se refleja en la manera en que enfrenta el futuro. Antes el mañana le producía ansiedad. Ahora confía en que el Dios que la sostuvo en el ayer también lo hará en el mañana. No teme a lo desconocido, porque aprendió que en la incertidumbre Dios siempre tiene un plan perfecto. Las puertas que se cerraron sin explicación, las relaciones que se rompieron sin aviso, los caminos que se desviaron de repente, todo eso dejó una lección que el control nunca estuvo en sus manos, sino en las de Dios. Y esa verdad la hace caminar con pasos seguros, aunque no tenga todas las respuestas. También se nota su firmeza en la manera en que se relaciona con los demás. Antes buscaba aprobación, anhelaba pertenecer, necesitaba que otros confirmaran su valor. Ahora ya no depende de la validación externa, porque en lo profundo de su soledad descubrió que su identidad está en Cristo. Eso la hace libre, le permite amar sin miedo, servir sin reservas y dar sin esperar nada a cambio. Su firmeza no es arrogancia, es confianza humilde en lo que Dios ha hecho en ella. Es la calma de alguien que sabe que nada puede separarla del amor del Señor. El enemigo intentó quebrarla en su momento más frágil, susurrándole que no valía nada, que había sido olvidada, que su esfuerzo era en vano. Pero hoy, después de haber salido del desierto, esa mujer se levanta con un espíritu indomable. Las palabras que antes la herían ya no tienen poder, las circunstancias que antes la derrumbaban ya no la paralizan. Ha probado la fidelidad de Dios en lo más íntimo, y esa experiencia se convirtió en un ancla que mantiene su corazón firme aún en medio de las tormentas. La firmeza adquirida en la soledad también la capacita para sostener a otros. Antes buscaba refugio en las personas, ahora se ha convertido ella en refugio para quienes atraviesan lo mismo. Su testimonio es fuerza para los débiles, su perseverancia es ejemplo para quienes dudan, su vida es evidencia de que Dios cumple sus promesas. Esa firmeza no nació de la comodidad, sino del dolor transformado en esperanza de la prueba, convertida en victoria de la soledad, transfigurada en comunión con el Padre. Y ahora, cada vez que el viento sopla fuerte, ya no teme derrumbarse, porque sabe que su fundamento no son las circunstancias, sino la roca eterna que es Cristo Jesús. La certeza que brota de haber caminado en soledad con Dios es algo que ninguna circunstancia puede arrebatar. Aquella mujer que en el pasado se sintió rechazada, olvidada, desplazada por todos, ahora sabe que ha sido escogida para un propósito que trasciende lo humano. Esa convicción no surgió de un discurso motivador, ni de la aprobación de los demás, sino de la voz de Dios que le habló en lo íntimo cuando no había nadie más que pudiera consolarla. Lo que antes fue inseguridad, ahora es seguridad absoluta. Lo que antes fue duda, ahora es fe inquebrantable.
La certeza se manifiesta en su identidad. Durante el proceso de soledad, perdió muchas cosas, relaciones, oportunidades, seguridades humanas. Pero en medio de esas pérdidas, descubrió que lo único que nunca se desmoronó fue la mano de Dios sobre su vida. Esa experiencia selló en su corazón la verdad de que no es una mujer olvidada, sino una mujer elegida. Ahora camina con la cabeza en alto no por orgullo, sino porque ha entendido que su valor no depende de cómo la ven los hombres, sino de cómo la ve su Creador. Esa certeza impregna cada aspecto de su vida y la hace avanzar con una confianza que antes no conocía. También se refleja en la manera en que toma decisiones. Antes se movía por miedo al fracaso, por temor al rechazo, por la presión de complacer a los demás. Ahora decide con libertad, porque sabe que la dirección de su vida está en manos de Dios. La soledad le enseñó a reconocer su voz, y esa voz es suficiente para guiarla. Ya no necesita la aprobación constante de quienes la rodean, porque en lo secreto aprendió a depender únicamente del Señor. La certeza de haber sido llamada le da paz en medio de la confusión y luz en medio de la oscuridad. La certeza también transforma su visión del futuro. Aquella mujer que solía temer lo que vendría ahora, lo espera con esperanza. El pasado que antes la atormentaba se ha convertido en testimonio de fidelidad divina, y el futuro que antes la llenaba de incertidumbre, ahora es una promesa segura. Sabe que el mismo Dios que la acompañó en la noche más oscura será el que la sostendrá en cada paso que dé hacia adelante. Esa confianza le permite mirar la vida sin temor, sabiendo que cada detalle de su historia está bajo el control de aquel que tiene planes de bien y no de mal. El enemigo intentará recordarle sus fracasos, hacerle pensar que no es suficiente, que sus heridas la invalidan. Pero la certeza adquirida en la soledad se levanta como un escudo. Ella ya no escucha esas mentiras, porque en el silencio aprendió a distinguir la voz de su pastor. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esa promesa se ha hecho real en su vida. Su certeza no está en sus habilidades, ni en sus logros, ni en sus recursos. Está en la fidelidad de Dios, que nunca cambia. Esa convicción interna la hace caminar con una seguridad que inspira a otros. Su presencia transmite paz, porque irradia la confianza de alguien que sabe que está en el centro de la voluntad de Dios. No se apresura, no se desespera, no se deja llevar por la presión del mundo. Su certeza le da estabilidad, y esa estabilidad la convierte en un testimonio viviente del poder transformador del Señor. Lo que un día fue motivo de dolor ahora es la base de una vida llena de propósito. Aquella mujer que lloraba pensando que había sido olvidada, ahora sabe con absoluta convicción que fue elegida. Su certeza no se tambalea porque está anclada en la roca eterna, y desde esa seguridad camina hacia adelante, lista para vivir el propósito que Dios diseñó desde la eternidad para ella. Amigo querido, gracias por permanecer hasta este momento. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí escuchando cada palabra, permitiendo que el Señor hable a tu corazón a través de esta reflexión. Yo sé que tal vez en este tiempo te has sentido como si caminaras en completa soledad, que luchas con el silencio de las noches largas, con ese dolor que no siempre tiene un nombre, con las preguntas que parecen no tener respuesta. Pero quiero recordarte algo con toda convicción: no estás solo. Tu soledad no es un vacío, sino el lugar donde Dios está edificando algo glorioso en ti, el espacio en el que su voz se vuelve más clara y su presencia más cercana que nunca. Lo sé porque la palabra lo declara y porque lo he visto una y otra vez en la vida de los siervos del Señor.
Moisés pasó años en el desierto antes de ser enviado a liberar a su pueblo. David fue ungido rey, pero vivió escondido en cuevas, sintiéndose olvidado antes de sentarse en el trono. Incluso nuestro Salvador Jesucristo fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. Si Dios permitió que ellos atravesaran un tiempo de aislamiento, ¿cómo podríamos pensar que Él no hace lo mismo en tu vida y en la mía? Esa soledad que experimentas no es un castigo, es una etapa de preparación. Y mientras tú ves lágrimas, Él ve crecimiento. Mientras tú sientes vacío, Él está llenándote con su fortaleza. Sé que el proceso no es fácil. Hay momentos en los que tu corazón se siente quebrantado, en los que las fuerzas parecen agotarse y las dudas golpean como una tormenta. Pero es justamente ahí donde Dios obra con más poder. Cada lágrima que derramas no es ignorada por Él. Cada noche en la que piensas que no podrás más, Él está ahí sosteniéndote con su diestra de justicia, como lo dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay un solo instante en el que el Padre te deje librado a tu propia suerte. Aunque el enemigo susurre que estás olvidado, la verdad es que Dios te está formando, te está moldeando para el propósito que ya ha preparado para ti. Quiero que lo entiendas con claridad. Lo que ahora parece pérdida es en realidad protección. Aquello que pensabas que nunca debía terminar y que sin embargo se derrumbó, no era más que el Señor quitando lo que no podría acompañarte al siguiente nivel de tu vida. Y sí duele. Duele soltar lo conocido, duele decir adiós a relaciones que parecían seguras, duele cuando las puertas se cierran una tras otra. Pero detrás de todo ese dolor hay un plan perfecto. José fue vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, acusado injustamente y llevado a prisión. A los ojos humanos parecía que su historia había terminado. Pero fue precisamente en esos momentos de soledad donde Dios estaba posicionándolo para cumplir su propósito en Egipto. Asimismo, cada detalle de tu vida está en las manos del Señor, incluso aquello que hoy no entiendes. Y en medio de esta preparación, quiero animarte a no resistirte al proceso. No intentes aferrarte a lo que Dios ya ha decidido quitar. No te aferres a lo que se está desmoronando. Cuando Él cierra una puerta, no es para castigarte, es para preservarte. Cuando Él permite que alguien se aleje, no es porque te ha olvidado, sino porque esa persona no está destinada a caminar contigo hacia el propósito que Él tiene preparado. El Señor sabe lo que tú no sabes, ve lo que tú no puedes ver, conoce lo que está por delante. Y si Él te está llamando a un tiempo de soledad, es porque quiere que aprendas a depender solamente de su voz y no de las voces que te rodean. Así que confía. Aunque el camino se sienta pesado, aunque la espera parezca interminable, aunque tu corazón clame por respuestas inmediatas, recuerda que Dios no se retrasa. Todo en su plan tiene un tiempo perfecto. Y lo que Él está formando en tu vida es demasiado valioso como para ser revelado antes de tiempo. Cada día en la presencia de Dios, cada momento en el que eliges seguir confiando a pesar de las dudas, cada oración en medio del silencio está edificando en ti una fortaleza que nadie podrá quitarte. Es en ese lugar secreto donde tu fe se solidifica, donde tu carácter es purificado como el oro, donde tu dependencia en el Señor se convierte en una certeza inquebrantable. Si hoy estas palabras han tocado tu corazón, quiero invitarte a dar un paso más. Comparte lo que estás sintiendo, deja un comentario para contar lo que Dios está hablando a tu vida en esta temporada.
Si este mensaje ha sido de bendición, no dudes en darle me gusta y compartirlo con aquellos a quienes amas, porque quizá ellos también necesiten escuchar esta verdad. Y te animo a suscribirte para seguir recibiendo más mensajes como este, porque juntos podemos caminar este trayecto de fe y esperanza, recordándonos que la soledad nunca es el final, sino el proceso donde Dios se revela de la manera más profunda. Acompáñame en esta travesía, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros en cada paso.